Bueno, vamos a hablar de los ácidos nucleicos en esta oportunidad. Entonces, iniciaremos con su definición. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Entonces, son los grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Tienen que ver mucho con el almacenamiento y la expresión de la información genética. La estructura y los grupos funcionales, entonces la reacción entre el ácido fosfórico unido al carbono 5 de la pentosa, un nucleótido, y el hidroxilo del carbono 3 de la pentosa de otro nucleótido. Entonces la unión de estos dos es lo que van a formar el grupo fosfato, que queda unido por dos enlaces éster a dos nucleótidos sucesivos. También se conocen como puentes de fosfodiéster. Hay dos tipos generales de ácidos. Está el ADN y el ARN. El ADN, que es el mismo ácido desoxirribonucleico, ese es el nombre que tiene. El ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Entonces hay ADN en los seres humanos, en las plantas y en los animales. La molécula de ADN consiste en dos cadenas que se enrollan entre sí para formar una estructura doble hélice. Cada cadena contiene una parte central formada por azúcares. Generalmente hay 4 bases para la formación de esta cadena: es la adeína, la citosina, la guanina y la tiamina. Las dos cadenas se mantienen unidas por enlaces entre las bases. La adenina se enlaza con la tiamina y la citosina con la guanina. Entonces acá hay un ejemplo. Todos en la primera imagen podemos ver todos los azules serían las citosinas, que van enlazadas directamente con los colores verdes, que serían las guaninas, ¿sí? Nunca vamos a ver, por ejemplo, un color azul con un color rosa. Eso es para entender un poco la unión de las bases. Y la adenina iría junto a la tiamina. Y ahí están las moléculas de estas bases nitrogenadas, ¿sí? Dependiendo también de la ubicación de sus enlaces. El ARN. El ARN o ácido ribonucleico es otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Entonces, el ADN, que fue el que vimos anteriormente, es el que contiene la información genética, pero gracias al ARN, ¿quién es el que permite que sea compartida esta información por todas las células? ¿Sí? Este está compuesto por una sola cadena, a diferencia del ADN, que tiene doble cadena. La base nitrogenada del ARN está exclusivamente, tiene una molécula, tiene las moléculas que ya vimos anteriormente, como es la citosina, la guanina y la adenina, y adicional tiene un uracilo, que es lo que la diferencia de la cadena de ADN. Las funciones biológicas y fisiológicas. Entonces el ADN tiene la capacidad de hacer copias de sí mismo, permite que la información genética se transfiera de una célula a otra, de células madres a células hijas y de generación en generación. La codificación de las proteínas adecuadas para las células se realiza gracias a la información que provee el ADN. Entonces toda la formación en el proceso de concepción, todo depende del ADN. Intervienen en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Aparte de eso, el ARN transmite la información codificante del ADN, sirviendo para la pauta de la síntesis de proteínas. Las conclusiones. Entonces los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, son macromoléculas informacionales, es decir, que contienen un alto grado de información estructural. La estructura del ADN en dos cadenas son complementarias y garantiza el almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética. La molécula de ARN, como la molécula de ADN, tiene una estructura de forma helicoidal. Muchas gracias.